Bienvenidos a Venezuela Libre, un recorrido informativo por lo más destacado que ocurre en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente Chavista evaluará el adelanto de elecciones parlamentarias en Venezuela y además le retiró la inmunidad a otros 4 diputados. Diosdado Cabello, presidente del órgano oficialista, aseguró que habrán comicios al Parlamento más pronto de lo que imagina la oposición. A pedido del Tribunal Supremo de Justicia, el régimen le levantó la inmunidad a José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán. Lo discutíamos en un material anterior. La Asamblea Nacional Constituyente Chavista evaluará un posible adelanto de las elecciones al Parlamento, único poder controlado por la oposición, anunció ayer lunes 12 de agosto el presidente del organismo, Diosdado Cabello. Asimismo, en la sesión de ese mismo día, convocada de emergencia, la constituyente acordó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de 4 diputados opositores en atención a una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia para que puedan ser enjuiciados por delitos comunes. Los legisladores afectados por esta decisión son José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán, todos acusados de haber incurrido de manera flagrante en los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes del odio. Voy a proponer una comisión, así lo dice Diosdado Cabello, voy a proponer una comisión para evaluar de acuerdo a la ley, a la Constitución, a la situación política de nuestro país, con consultas a todos los organismos, al pueblo, a la calle, cuándo es el mejor momento para hacer esas elecciones, manifestó Cabello sobre el posible adelanto de las elecciones parlamentarias. La comisión estará conformada por los constituyentes María Alejandra Díaz, Francisco Ameliach y Diosdado Cabello. Es información que está en desarrollo actualmente en Venezuela. Como esas elecciones son las que vienen, chillen, truenen o relampaguee, falta definir la fecha. La Constitución dice que deben ser en 2020, de ahí no pasar. Así lo sentenció el presidente del órgano chavista. Cuando les nombran una elección se asustan. Aquí va a haber elecciones prontico, más prontico de lo que ustedes creen, agregó. Mientras el gobierno del presidente interino de Juan Guaidó y gran parte de la comunidad internacional exigen elecciones presidenciales, Cabello reiteró que los únicos comicios que se celebrarán en ese país serán para la Asamblea Nacional. Sobre la posibilidad de que esos comicios se lleven a cabo este año, indicó: "Lo vamos a consultar", aseguró. Además aseguró que en los próximos días revelarán la fecha en las que se realizarán las elecciones. Estas declaraciones de Cabello tienen lugar horas después de que Guaidó denunciara que la constituyente pretende disolver al Parlamento. Andan diciendo que van a eliminar la Asamblea Nacional, pero se está eliminando ella sola. Nadie le para, no funciona. Acuerdan cosas que ni ellos mismos las cumplen, respondió el número 2 del chavismo. No se vayan de vacaciones porque les vamos a hacer la vida imposible estos 30 días, advirtió en referencia al receso legislativo. Por su parte, se refirió con ironía a los funcionarios opositores que son perseguidos por el régimen e insinuó que cualquiera podría ser detenido en la misma manera que fue secuestrado por el SEBIN, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Pero no todo termina aquí, pues el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió que adelantar las elecciones a la Asamblea Nacional sin condiciones será un desastre. El presidente interino de Venezuela aseguró que si el régimen de Nicolás Maduro finalmente adelanta irregularmente los comicios al Parlamento, se va a ahogar en contradicciones y más aislamiento. El Grupo de Lima también rechazó la amenaza de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Juan Guaidó advirtió hoy martes 13 de agosto que un adelanto de las elecciones a la Asamblea Nacional planteado por el régimen de Nicolás Maduro resultará en un desastre para la dictadura chavista. Juan Guaidó, presidente del Parlamento, único poder además controlado por la oposición, rechazó así la intención de la oficialista Asamblea Constituyente en adelantar los comicios del Legislativo, cuyo periodo termina en diciembre de 2020.
¿Qué pasaría si el régimen hoy se atreve, y puede hacerlo, a dar el paso a una irregular convocatoria adelantada de elecciones sin ningún tipo de condiciones? Se va a ahogar en contradicciones, en aislamiento. Se van a ahogar en un desastre, manifestó el líder opositor a periodistas previo a una sesión de la Cámara. Aquí estamos firmes y de pie, ejerciendo nuestras funciones, añadió. Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela el 23 de enero con el apoyo de medio centenar de países encabezados por Estados Unidos, tras desconocer las votaciones en las que Maduro se reeligió en el 2018. Por su parte, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, también rechazaron de manera categórica la amenaza de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente del régimen de Maduro de convocar inconstitucionalmente a elecciones adelantadas para la Asamblea Nacional de Venezuela, única autoridad legítima y democrática en Venezuela. Pero bueno, también tenemos más información, y es que ante la posibilidad de adelantar las legislativas, las legislativas forma parte de un contraataque tras las últimas sanciones de Estados Unidos, que incluyen un bloqueo contra los activos de Venezuela en ese país, o sea, en Estados Unidos, y acciones contra las empresas que negocien con el régimen, lo indicó ayer lunes el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello. El órgano plenipotenciario levantó además la inmunidad de 4 diputados opositores acusados por traición a la patria, entre otros delitos. Además, en total serían 25 parlamentarios que han sido desprovistos de su fuero, la mayoría por esa sublevación. Bueno, parte de los diputados que se les fue a llenar la inmunidad parlamentaria los mencionamos un poco antes en esta nota. Pero además, Juan Guaidó nombró al nuevo director ejecutivo para Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos. El presidente interino de Venezuela designó al ingeniero químico Carlos Jordá, mejor dicho, como el nuevo presidente de Citgo. Además, creó una comisión para la renegociación de la deuda pública en Venezuela. El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, designó hoy martes 13 de agosto al ingeniero químico Carlos Jordá como director ejecutivo de Citgo, la filial de la estatal PDVSA en Estados Unidos, que se encuentra en disputa en medio de la crisis de gobernabilidad de Venezuela. En rueda de prensa, Juan Guaidó reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, indicó que Jordá, un ingeniero químico con alta experiencia, va a estar respaldado y ayudando en la salvaguarda de Citgo, cuya junta directiva es presidida por Luisa Palacios. El líder opositor, que juró como presidente encargado de Venezuela en enero pasado tras desconocer a Nicolás Maduro como jefe de Estado tras haber ganado unas cuestionadas elecciones, no ofreció mayor detalle sobre por qué designó a un nuevo director. Citgo se ha convertido en las últimas semanas en uno de los elementos más representativos de la disputa entre el régimen de Maduro y Guaidó, pues ambos se acusan de intentar robar los activos de la empresa, que además afronta hasta la semana pasada una demanda de la minera canadiense Crystalex. Pero según Guaidó, tras el reciente bloqueo anunciado por el gobierno de Estados Unidos a los bienes estatales venezolanos en ese país, Citgo quedó protegida. De acuerdo con el equipo del líder opositor, Jordá, disculpen el problema con esta acentuación, Jordá tiene una amplia experiencia en la industria petrolera. A lo largo de 48 años ha ocupado elevados cargos en refinación, marketing, planificación corporativa, finanzas y producción. Así lo dijo el miembro del equipo del líder opositor, quien agregó que desde 2003 Jordá se dedica a la consultoría privada. También ha participado en proyectos internacionales de Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador. Guaidó también designó una comisión para la renegociación de la deuda pública de Venezuela, integrada por el presidente del Banco Central de Venezuela, nombrado por el Parlamento, Ricardo Villasmil, el economista Alejandro Grisanti y Ricardo Hausmann, representante del opositor ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Los diputados Omar Barbosa, Carlos Paparoni y Andrés Eloy Camejo también forman parte de la comisión que estará trabajando junto al precursor ad hoc designado por Guaidó
José Ignacio Hernández. Venezuela atraviesa un agravamiento de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante obtuvo la reelección en los comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores. En respuesta, Juan Guaidó se proclamó como presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de 50 naciones, con Estados Unidos a la cabeza. Eso es información que se está desarrollando en el momento en Venezuela. Sigan atentos a todo lo que nosotros iremos compartiendo en nuestro canal de YouTube, Venezuela Libre. Somos Venezuela Libre, dando un vistazo informativo sobre lo más relevante en este país. Sigan atentos a nuestro canal.